día se dio un debate intenso, interesante, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre un caso muy particular de dejar o no una postura de una de las ministras en un hecho que se votó hoy en el máximo tribunal de justicia del país. El debate o esta discusión se dio por parte de los ministros que no acompañaron dentro del engrose de la propia sentencia que fuera o que pusieran una postura de la ministra Lenia Batres. Esta fue parte de lo que se dijo, de lo que se argumentó este día en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ríos González. A favor del proyecto y solicito que sea retirado del proyecto el párrafo 52 por considerarlo innecesario y no atinente al caso que nos ocupa. Ministra Esquivel Moza. A favor del proyecto y por la eliminación del párrafo 52. Ministro Figueroa Mejía. A favor del sentido del proyecto y también me voy a pronunciar separándome del párrafo 52. Y así dieron sus argumentos. ¿Qué es esto? ¿A qué se refieren? Está con nosotros la doctora Claudia Aguilar Barroso. Ella es constitucionalista. Se dieron también discusiones importantes en temas muy fundamentales, en temas jurídicos, y no se atendieron dos temas que eran muy importantes por parte de una de las ministras que estaba en sus proyectos. Doctora, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes. Hola Jaime, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Este debate que acabamos de escuchar, ¿a qué se refieren? ¿Qué representa? Y tengo entendido que al final del día se terminó quedando este párrafo. Sí, lamentablemente te diría como que podríamos hablar de dos cuestiones, ¿no? Se resolvió algo que me parece es muy importante, ¿no? O sea, resolvió algo muy relevante en términos de entender cómo funciona el juicio de amparo, o sea, la Corte, y por qué importa la seguridad jurídica, ¿no? Eso, digamos, fue lo valioso de esta sesión en el sentido de que de manera definitiva cerraron la puerta a decir que cuando se atrae un amparo directo o ya se resuelve, lo que diga la Corte, pues es no inatacable. Exacto. Y pareciera una obviedad, pero bueno, vino la época de la reforma, desaparecieron las salas y por ahí plantearon pues lamentablemente la Fiscalía intentó meter un recurso y hacer una especie de ruido y luego al momento que se turnó este asunto a la ministra Lenia Batres, pues también generó muchísimas dudas respecto a su posicionamiento justamente por el tema de la cosa juzgada. Okay. Y esto nos lleva a esta segunda parte de tu pregunta y a lo que tú de manera muy atinada destacas, que es esta discusión que se dio, y yo digo muy lamentablemente, precisamente por el desconocimiento de cómo funciona un órgano colegiado, de la naturaleza pues, de un tribunal constitucional, por sus propios integrantes, porque la verdad es que es algo muy sencillo. O sea, yo de repente veía y parecía como si estuviera viendo la película El Señor de los Anillos. El proyecto es mío. Sí. O sea, ¿cómo que el proyecto es mío? Sí, el proyecto es tuyo, pero porque así funciona el órgano colegiado. Te turnan el asunto, tú haces un proyecto para que lo sometas a la mayoría, se discuta y la resolución se vuelve una resolución que adopta la mayoría. El colegiado, pues. Por la mayoría de 5 o más en esta integración, entonces eso se vuelve una resolución del pleno, deja de ser mi proyecto o tu proyecto o el proyecto de Giovanni o el de Lenia, se vuelve el proyecto y la resolución de la Corte. Pero me parece increíble que hayamos estado en esta discusión horas porque el engrose al final del día o la sentencia va a ser de la mayoría y llegamos al mundo al revés. La ministra Lenia Batres diciendo el proyecto es mío, el párrafo 52 se queda y si no les gusta, todos ustedes que integran la mayoría hagan votos concurrentes. Perdón, pero es al revés. Aquellos que quedan en la minoría o en el disenso son quienes en su caso pueden hacer votos y pedir que esos votos se integren al engrose, pero no a la inversa. Una salida por eso, cuando muchas veces quien presenta los proyectos, digamos, no se acepta el proyecto, pues la salida muchas veces es, ok, tú no hagas el engrose porque tu proyecto no fue avalado por la mayoría, pues returnen ese proyecto para que con la votación que se dio en la discusión se haga un nuevo engrose que recupere o que recoja todos los posicionamientos que hicieron las personas ministras en la sesión en comento. Pero tampoco eso pasó. Es decir, como que aquí me parece que no falta interpretar, no falta legislar, no falta tener, digamos, acuerdos generales para asuntos futuros, como se dijo. Lisa y sencillamente me parece que bastaría tener un poco de sentido común, de criterio y asumir con un grado de responsabilidad
al nivel de la encomienda que tienen las y los ministros, Sí, en el sentido de decir, esta es una decisión de mayoría. Hubo 7 votos por retirar el exacto. párrafo 52. 7 de 9. 7 de 9, Ujú, o sea, ujú. imagínate, bastaban con 5, Ujú. pero 7 de 9. Pero además la necesidad de eliminar ese párrafo era muy importante precisamente por lo que te comentaba al principio. O sea, si lo que la Corte dice, con este fallo yo estoy abonando a que quede claro que las sentencias que dicta la Suprema Corte son definitivas, que no admiten recursos, y esto genera seguridad jurídica, al momento que tienes un párrafo con una redacción bastante difusa que mete un tema distinto que se refiere a la nulidad de juicio concluido, Ujú. que no es el tema discusión, al final del día hace ruido, que claramente esa es la intención que tenía, pues me parece, la ministra Batres al incluir primigeniamente un tema que no venía a cuento con la discusión, porque una cosa es la cosa juzgada, otra cosa es decir, no procede otro recurso, las definiciones de la Corte son definitivas e inatacables, y otra cosa distinta es validar en su caso o discutir en su caso la constitucionalidad o no de la incorporación de un elemento distinto que es la figura de la nulidad de juicio concluido, precisamente cuando deriva de actitudes o condiciones, Ujú. digamos, fraudulentas, que es un tema que no era el tema de discusión en la consulta trámite que se resolvió el día de hoy. Entonces, me parece grave cómo se enredaron, me parece grave la resolución a la que llegaron, porque en el mundo al revés van a incorporar en la parte considerativa los votos de una mayoría en contra, Sí, porque esto genera diciendo, un precedente, doctora. pues, Ahora todo va a un tener que venir en ese precedente. sentido. Y es un precedente absurdo, porque vas Ujú. a leer un párrafo 52 que dice, hay 7 personas de este tribunal que estamos en contra del contenido de este párrafo 52. Pues lo correcto es eliminarlo. Y si no se pusieron de acuerdo por eso, la verdad es que lo que tenían que haber hecho en última instancia era, entonces, los 7 que estaban por eliminar el párrafo, votar en contra y que se retornara el asunto. Porque lo que pasó es que nos deja en una situación de absoluta inseguridad jurídica con un precedente muy lamentable por la obstinación, el ego o la vanidad de una persona y pues porque lamentablemente el resto de quienes están integrando pues, el tribunal o no se le pueden imponer o no le quieren negar o no se quieren poner a discutir, pero quien no conoce cómo funciona la discusión en un órgano colegiado de esta naturaleza, precisamente fue, pues el día de hoy me parece, lo dejó muy claro, la ministra Lenia Batres. Qué delicado. Doctora Claudia Aguilar Barroso, constitucionalista, qué gusto platicar contigo. Gracias por estos minutos y así estaremos tocando tu puerta constantemente, si no lo permites. Claro que sí. Muy buenas tardes. Muy